¿Cómo están todos? Buenos días, que Dios les bendiga. ¿Estamos contentos hoy? ¿Por qué no disponemos nuestro corazón esta mañana para no poner los ojos en el hombre, sino poner los ojos en lo que Dios tiene? Les mandamos un saludo a nuestros pastores que están de vacaciones, nuestro pastor Humberto y Yola, y también Humber y Fabi están de vacaciones. Oramos porque les vaya bien y que tengan un tiempo de descanso. Les mandaron muchos saludos y bueno, pues gracias a ese descanso pues estoy aquí. Entonces el estresado soy yo y el preocupado soy yo, pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios si les parece. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres, Señor, el Dios celestial, Padre, que nos ama. Señor, en este tiempo nos ponemos en tus manos, Dios. Queremos que tú hoy nos muestres, Padre, tu palabra, Señor, y que nos sea revelado más profundamente quién eres tú, Dios. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que quites todo estorbo, Señor, toda atadura, todo pensamiento que no proviene de ti, lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, Señor, y que nos despiertes, Padre, para tener más conciencia, Señor, de quién tú eres. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia. Yo soy contador público y cuando era estudiante tuve una entrevista de trabajo. Precisamente mi anhelo era trabajar en el SAT y pues fui a una entrevista de trabajo. Tenía yo como 20 años. Porque bueno, cuando sabes que vas a estudiar como contador tienes que trabajar y estudiar a la vez por hacer las prácticas, ¿verdad? Entonces la psicóloga que me estaba entrevistando me decía que cuál era mi anhelo más grande en la vida, y yo en ese momento me puse a pensar, pues cuál es, me imagino que ella me preguntaba del aspecto laboral, pero yo lo que le dije fue una cosa que yo traía en mi corazón por todo lo que había yo vivido desde niño, y yo le decía, pues mi meta más grande es lograr la paz espiritual, la paz interior. Y ella se me quedó viendo, me dijo, caray, pues ese es un anhelo muy grande, ¿verdad? Es algo muy, muy alto, pero pues qué bueno, bien por ti, ojalá y la alcances. Y yo me salí de ahí, de repente dije, creo que la regué, creo que ella quería que le dijera yo que mi expectativa era llegar a ser administrador, que llegara a ser el presidente del SAT, que estuviera ahorita en lugar de Buenrostro, bueno, que ya la quitaron, pero yo creo que yo me sentí así como un poquito decepcionado de esa entrevista, pero finalmente yo le dije el anhelo que había en mi corazón. Pero pasando el tiempo me di cuenta que pues todas las cosas que pasan en la vida, ¿quién se ha dado cuenta que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de aflicciones, de situaciones, ¿verdad? Que de repente nos alcanzan en momentos inesperados. Y reflexionando en ese tema, me di cuenta que a veces no es tan fácil llegar a tener esa paz interior, ¿verdad? De repente pasan situaciones en donde lo primero que pierdes es la paz. Y a veces lo último que puedes alcanzar es la paz. Entonces Dios puso en mi corazón hablarles hoy de este tema y espero en Dios que sea de mucha bendición para todos, como lo ha sido para mí al momento de prepararlo. Desde tiempos de Jesús, las cosas eran igualitas que ahora. O sea, había muchas situaciones que enfrentaban y que los hacía que de repente hasta la misma gente que estaba con Jesús tenían miedo, tenían temor, tenían adversidades, y vamos a hablar un pasaje que yo creo que todos conocemos, pero vamos a extraer algunos puntos importantes, porque los discípulos de Jesús que vivían con Él, que estaban con Él, que dormían con Él, veían todo lo que Él hacía, escuchaban sus enseñanzas, y de repente entraron en una situación complicada, que es el pasaje que les quiero mostrar ahora. Si me pueden acompañar por favor a Marcos 4, del 35 al 41. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. En el contexto, este pasaje había sido un día muy ajetreado para Jesús, había tenido enseñanzas, ¿se acuerdan que desde muy temprano se iba a orar? Había tenido enseñanzas, había hecho milagros, había hecho un montón de cosas, entonces él estaba cansado y de repente dice que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. La siguiente, por favor. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Aquí un punto importante que tenemos que resaltar es, Jesús fue el que propició
que se subieran a la barca, y lo que querían era pasar del otro lado del lago. Y los discípulos, imagínense, iban súper motivados, súper confiados en que iban con el maestro, con un hombre que habían visto que hacía milagros impresionantes, que tenía una enseñanza poderosa, que todas las multitudes se sentaban a escucharlo. Y de repente pues los discípulos dijeron, vamos del otro lado. Pues vamos. Todos se subieron, no chistaron, no pusieron ningún pretexto y fueron con él. Y dice que pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Fíjense, Jesús yo creo que estaba con un reloj como el de nosotros digital y tenía hasta una alarma ahí para decir, pues la tormenta va a empezar a las 7 de la noche, y a las 6:50 les dijo, vámonos del otro lado. Lo que les quiero decir es que Jesús tenía perfectamente claro que iba a llegar un momento en donde iba a empezar esta tormenta tremenda. Dice que era una tormenta feroz y que olas violentas entraban en la barca, y la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, un punto importante a resaltar es que Jesús fue totalmente intencional al identificar que él quería descansar, pero se suben a la barca, ¿verdad? En donde poquito tiempo después de que se subieron empezó la tormenta tremenda. Entonces si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, hubiéramos dicho, ¿para qué me invitas a esta tormenta, verdad? O sea, como que si Jesús les hubiera dicho, mire, vamos del otro lado, pero en un ratito va a empezar una tormenta, como que todos hubiéramos dicho, no, mejor yo no voy. O sea, como que a lo mejor los discípulos hubieran dicho, mejor yo no le entro. Pero los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía. Y luego dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Fíjense, era tanto el cansancio de Jesús que él se quedó dormido con las olas, con la tormenta, con el viento. O sea, y Jesús estaba, no sé ustedes cómo tengan su sueño, pero yo lo tengo súper ligero. Yo escucho, por ejemplo, que mis hijas se paran al baño y escucho la puerta y luego me pongo alerta, ¿no? No sé si ustedes tengan un sueño así tan profundo. Por ejemplo, mi papá tiene un sueño súper profundo, o sea, a veces le tenemos que zarandear y para decirle algo importante, mi papá hasta ronca. Pero fíjese, aquí estamos hablando de una tormenta. O sea, incluso dice que hasta las olas hacían que se llenaran el barco. O sea, se estaba salpicando de agua Jesús. Yo me imagino que él estaba totalmente dormido, descansando, y las olas le estaban sacudiendo la barca, el agua estaba llegando hasta él y aún así seguía dormido. Yo no sé si Jesús tenía tanta confianza, tenía tanto cansancio o tenía un propósito en medio de la prueba. Yo digo que las tres anteriores, ¿verdad? Estaba cansado en su humanidad, tenía mucho cansancio, pero también tenía una plena confianza que nada iba a pasar, pero lo más importante es que tenía una intención totalmente clara en esta prueba. Y dice que, si puedes regresar poquito, por favor, al 38. Dice que los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Fíjese qué impresionante es que de repente los discípulos, cuando habían escuchado toda la enseñanza de Jesús, el amor, la misericordia, les habló de un montón de cosas, vieron milagros, vieron que Jesús expulsaba endemoniados, vieron que Jesús sanaba enfermos, vieron todo eso, y la pregunta fue, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, en ese momento lo que los discípulos sintieron, aparte del miedo que sintieron, dijeron, no le importa. O sea, porque nos estamos ahogando y él sigue súper dormido. Está tan profundamente dormido que ni esta tormenta lo está despertando. Pero ellos lo que experimentaron es una falta de preocupación de Jesús para sus vidas. Porque dijeron, tú estás dormido, tú estás profundamente dormido y los que estamos angustiados somos nosotros. Y ellos lo que sintieron es una desatención de Jesús, una falta de amor y de cuidado. ¿Alguna vez nos hemos sentido así en medio de una tormenta? ¿Hemos sentido que Jesús no está al pendiente? Como que Jesús está dormido y está totalmente ajeno a nuestra situación. Eso mismo fue lo que experimentaron estos discípulos. El siguiente, por favor. Dice que cuando Jesús se despertó,
No dice que inmediatamente se despertó, dice que cuando Jesús se despertó, yo me imagino que así como a mi papá lo zarandeaban, le dieron unas cachetadas, le echaron unas gotitas de agua y Jesús todavía seguía echando la meme. ¿Por qué? Porque estaba profundamente dormido, estaba cansado, pero tenía un propósito muy importante. Yo no sé cuánto tiempo pasó, porque eso no lo describe este pasaje, cuánto tiempo pasó desde que empezó la tormenta hasta que Jesús se despertó. Eso no es claro, ¿verdad? Pudo haber sido un minuto, pudieron haber sido 5 minutos, 10, 15, 20, no sé cuánto tiempo. Pero el chiste es que dice que Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma, lo cual nos deja con toda claridad y con toda profundidad que Jesús, cuando habla, cuando da una orden, cuando da una instrucción, las cosas pasan de una manera sobrenatural. Él nos enseña hoy que Él tiene el poder para cambiar y calmar la tormenta en el momento que Él así lo decida. Pero imagínense, pónganse en la barca. Yo creo que una de las formas en que podemos entender mejor la situación de los discípulos es ponernos en sus zapatos o en sus guaraches, en sus sandalias, ¿verdad? Porque no traían zapatos. O sea, imagínense ustedes, alguien se ha metido en un barquito de esos que van ahí en el mar y que vamos a ver que los delfines, o vamos, no sé si les ha pasado que de repente que vamos a ver las ballenas y ves a la ballena cerca y te empieza a decir: ay, carijo, no se vaya a acercar tanto y nos vaya a voltear. O que de repente empieza a llover en medio del mar y entonces dices, o sea, te sientes totalmente expuesto, y más si son de esos barquitos que te llevan a mar abierto, que tú de repente dices: híjole, si esta cosa se cae y se voltea, pues aquí estaría. Imagínense, eso es algo que uno lo hace porque uno quiere, porque es diversión y todo eso. Imagínense la situación que estaban viviendo los discípulos cuando estaban en medio de la barca con una tormenta terrible en la cual ven a su maestro, a su líder, al poderoso Jesús dormido. Entonces, Jesús lo que hace es demostrarles en ese momento que nada se había salido de su control. Se fijan cómo dice: silencio, cálmense. O sea, pero le dijo a las olas, pero a su vez los discípulos lo escucharon. O sea, ¿qué le dijo también a los discípulos? Cálmense, yo tengo el control, yo tengo el poder para calmar la tormenta. Y de repente dice que el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Quién quisiera que en el momento que estamos pasando por una tormenta, que a los 30 segundos de que le decimos a Jesús: Jesús, no te importa lo que estamos pasando, mira, me acaban de detectar esta enfermedad, mira, mi matrimonio se está deshaciendo, mira, mis hijos están perdiéndose, que en ese momento dije: Jesús, tranquilo, tranquilo, mira, sácate otra prueba de COVID. Ah, canijo, hace 5 minutos estaba negativa y ahorita ya está positiva. Perdón, al revés, ¿verdad? Perdón. Era para ver si estaban poniendo atención. ¿Quién no quisiera que nos cambiara ese dictamen de ese momento? Oye, te detectaron cáncer. Oye, pero hazte una prueba ahorita. Limpio, no tienes cáncer. Oye, tengo un problema con mi marido. Este marido que tengo no me ama, no me quiere. De hecho, le está echando los ojos a otra. Y de repente, calma. Y de repente el marido: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. A los 5 minutos no quisiéramos eso. Pero en la vida real no pasa así. En la vida real siempre Dios tiene tiempos de espera, porque lo que trabaja en nuestro corazón no lo puede trabajar si no pasara eso, si no hubiera ese tiempo de espera. Yo siempre he dicho que lo más difícil, cuando alguien se somete a una cirugía y entra ahí a la cirugía, tú estás orando allá afuera y de repente dices: híjole, pues ya se tardó media hora. Lo primero que le preguntas al doctor es: ¿cuánto va a durar la operación? Para más o menos irle tanteando el tiempo. Te dice: no, pues más o menos va a llevar 1 hora. Y entre el minuto 0 hasta el minuto 60, pues estás orando, estás pidiéndole, estás como que medio tranquilo, ¿verdad? Porque está dentro del presupuesto. Pero resulta que pasa el minuto 1 de los 60 y te empiezas a angustiar y te vas al mostrador y le dices: oiga, señorita, ¿cómo va la operación? No, pues es que están en plena cirugía, ahorita no los puedo molestar. Y digo: bueno, ahorita le vuelvo a decir. Y a los 5 minutos te vuelves a parar: oiga, todavía no. Y estás inquieto, estás angustiado. Y resulta que, ¿qué pasa si de repente la operación se lleva 3 horas? No, pues no te quiero decir cómo está tu corazón, cómo está tu mente de angustiada, cómo las pulsaciones te dan al 1000 por hora. Estás totalmente angustiado porque lo que se sale de nuestro control es lo que nos hace angustiarnos.
Siguiente pasaje, por favor. Fíjense, después de que él calmó la tempestad, les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Fíjense, la pregunta fue encaminada a lo siguiente. Los discípulos habían estado con Jesús, habían visto todo lo que él hacía, habían escuchado todo lo que él decía, todas sus enseñanzas, pero a lo mejor no tenían un pleno conocimiento de quién era Jesús todavía. Les dice, ¿todavía no tienen fe? O sea, le estaba diciendo, a pesar de lo que yo les he dicho, a pesar de lo que ya han visto, a pesar de que han visto mis milagros y a pesar de que yo siempre los he levantado en cualquier circunstancia, ustedes siguen dudando de mí. Es lo que les estaba diciendo. O sea, todavía no ha sido suficiente lo que han pasado, pero lo importante es que no se los hizo como en carácter de reprensión, se los hizo con todo el amor para decirle, date cuenta que te falta conocerme más. Lo que les estaba diciendo es, a lo mejor no habían visto todavía que él era capaz de calmar los vientos y las tormentas, habían visto sanidades, habían visto que expulsaba demonios, pero cuando ellos, en todos los milagros que había hecho Jesús, no habían estado expuestos los discípulos. Pero en este momento, cuando Jesús los lleva a la tempestad deliberadamente, resulta que ellos se dieron cuenta que una tormenta no la habían pasado con Jesús. Y eso les dio miedo. Dijeron, bueno, ya vimos que puede hacer esto y esto otro, pero como que sentimos que lo de la tormenta como que no es capaz de hacerlo. Este está en el capítulo 4 de Marcos. Todavía no habían visto los suficientes milagros para creer quién era Jesús. El siguiente, por favor. Y dice que los discípulos estaban completamente aterrados. Fíjense, tenían miedo cuando empezó la tormenta y cuando Jesús calmó la tempestad, les volvió a dar miedo. Dice, ¿quién es este hombre? Y ahí es donde podemos entender la pregunta de Jesús. Dice, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. O sea, lo que estaban diciendo es, pues lo habíamos conocido en una faceta a Jesús, pero en esta faceta de calmar los vientos y las olas, no lo habíamos conocido. Y la verdad es que nosotros podemos estar en un momento dado en nuestras vidas en esta misma situación de los discípulos, en que de repente Dios ha hecho cosas en nuestra vida, Dios ha hecho milagros, hemos visto que lo que hace en nuestra vida y en nuestra familia, en la gente que queremos, aquí mismo en la iglesia, un montón de milagros que ha hecho Dios, pero cuando nosotros nos metemos en la barca y de repente nos aterramos y empezamos a decir, híjole, ¿Jesús podrá con esto? O sea, pudo con lo de los demás. Y los discípulos, su posición era, pues sí vimos que expulsaste demonios en otros, pero ellos no eran los endemoniados, no sé si me explico. Y en este momento los que tenían ese problema eran los discípulos. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si los discípulos, en vez de angustiarse cuando empezó la tormenta y ver dormido a Jesús, hubieran dicho, Él tiene el control de todo? Esta situación está en sus manos. De hecho, Él nos trajo, Él nos dijo que nos aventáramos aquí y que en vez de estar preocupados y angustiados, pudieran tomar un tiempo y decir, ay, pues déjame acuesto aquí al lado de Jesús, también me voy a dormir. Y las olas en su máximo esplendor, todo el viento a todo lo que da, metiéndose el agua en la barca, y ellos hubieran podido acostar con Jesús. ¿A quién no le gustaría, amados, en un momento de aflicción y dolor y prueba, podernos acostar al lado de Jesús y decir, tú tienes el control? Pero es difícil. Realmente ese tema que se trata de tener paz en medio de la tormenta es muy complicado. Pero Dios es al nivel de fe al que Dios nos quiere llevar, el nivel de fe al que nos lleve a la paz. Fíjense lo que encontré. El significado de paz dice, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. O sea, estamos hablando de que no hay guerra ni luchas entre dos partes que se enfrentan. Y es un estado anímico de tranquilidad y sosiego que experimenta la persona no turbada por molestias, preocupaciones, etc. Dice, no turbada. No quiere decir que no tenga, sino que no está turbada, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, hallar paz quiere decir que estar de acuerdo con Dios y no tener preocupaciones en nuestra mente. Eso es lo que quiere decir. Si podemos ir a Isaías 9:6.
Por favor. Fíjese, desde el profeta Isaías dice la palabra de Dios: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Si hay algo que Jesús vino a hacer en este mundo, es a traernos paz. Eso fue lo que vino a hacer. Dios vino a decirnos: miren, este es mi Hijo amado y en Él pueden hallar paz, porque Él es el embajador de la paz. En Él hallamos paz porque Él es la paz, Él es el príncipe de paz. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tormenta, podemos hallar dos situaciones: o angustia o paz, no hay más. Y todo viene de la duda o de la fe. O sea, hay dos situaciones que podemos enfrentarnos en esta situación. Fíjense, por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo perfecto que yo tenía muchos miedos y temores y todavía de casado, pero cuando era niño había una cosa que me daba un miedo terrible, que me atormentaba todas las noches, y que era que mis papás se murieran. Y otra de las cosas que me daba miedo terrible era yo dormirme y ya no despertar. Y todas las noches tenía ese miedo, todas las noches. Decía: ¿qué pasaría si mis papás no estuvieran? ¿Qué pasaría si yo me muriera? ¿Qué pasaría? O sea, yo me sentía totalmente, pero era de todas las noches estar pensando en eso. O sea, un miedo terrible a que mis papás no estuvieran. ¿Y qué creen? Mis papás ahí están todavía, para la gloria de Dios. Pero el miedo, el temor y la angustia de todas las noches era el pan de todos los días. Pero yo me acuerdo que yo me dormía y ya me vencía el cansancio porque mi mente me atormentaba con ese miedo. Y ya lo que quería era que amaneciera. Ya lo que quería era, a ver, ¿a qué horas me duermo para despertar? Pero a la mera hora me daba miedo dormirme porque me podía morir. No sé de dónde vino ese miedo, la verdad no sé, pero yo tenía ese temor. Pero resulta que cuando despertaba en la mañana, lo primero que hacía era escuchar a ver si mis papás estaban vivos. Y los oía que se levantaban y estaban ahí, pues ya bañándose, haciendo sus cosas. Yo abría mis ojos y veía ya la luz del día, y eso me llenaba de paz, honestamente. Eso me daba una paz tremenda. Porque el mundo nos da paz cuando se arreglan los problemas, cuando nuestra situación pasa. Pero el nivel de paz al que Dios nos quiere llevar es una paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta, que nos experimentemos totalmente confiados que aunque no estamos nosotros cerciorándonos del resultado que está pasando, del resultado que esperamos, podemos tener paz. Y la pregunta es: ¿cómo podemos hallar esa paz? ¿Cómo podemos nosotros descansar? ¿Cómo podemos dormirnos con Jesús en medio de la barca? ¿Cómo le podemos hacer? O sea, no está fácil. La verdad es que yo admiro a la gente que tiene mucha paz y que en medio de la prueba está súper animado. Admiro a nuestros pastores, me inspira mucho su fe, pero también he visto hombres de fe que de repente cuando reciben una noticia adversa se doblan. ¿Por qué? Porque cuando estamos abajo de la barca, nuestra fe es tremenda. Y podemos decir: es que Dios sí te puede sanar, y es que Dios te puede restaurar, y Dios va a restaurar tu matrimonio, y Dios tiene cuidado de tus hijos, y Dios lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Sí, Dios lo va a hacer. Pero es muy diferente estar arriba de la barca. Cuando nos subimos a la barca es cuando nos damos cuenta verdaderamente del nivel de conocimiento que tenemos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5:1. Una de las cosas importantes, hablando de que Jesús es el príncipe de paz, que vino a traernos paz, dice Romanos 5:1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El primer punto importante que nosotros necesitamos es hallar paz con Dios. Si podemos poner el versículo 10, por favor, de ese mismo capítulo 5.
Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Cuando no teníamos un encuentro con Jesús, realmente éramos sus enemigos. ¿Y por qué éramos enemigos? Porque no estábamos de acuerdo con Él. Él nos decía, Mario, no debes de tomar. Y yo decía, no, pues es que a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta pues el baile, me gusta el bailongo, soy chilango y me gusta bailar de vueltecita y todo. Y resulta que a la mera hora me di cuenta que cuando buscaba a Dios era cuando tenía miedo, cuando tenía temor, cuando estaba preocupado. Pero en mis tiempos de cotorreo, en mis tiempos de diversión, cerraba la puerta de mi cuarto y decía, ahorita no es momento de que te metas en mi vida, ahorita el que manda soy yo. Ahorita el que tiene el control soy yo, y me quiero ir a la fiesta, y quiero andar con mujeres, y quiero hacer de mi vida un papalote, ¿verdad? Pero Jesús vino a restaurarnos. Una de las causas importantes, amado, que tenemos que hacer en el momento de la prueba es ver cómo está nuestro corazón. Lo que Dios quiere mostrarnos en medio de la prueba, una de las cosas que pasa es, ¿dónde está tu corazón en relación con Dios? Si hay algo que tenemos que entregarle a Dios en ese momento, Dios no lo exhibe. Ahí te puedes dar cuenta los pecados que vienes cargando, porque cuando te entra el miedo y el temor, no sé si les ha pasado cuando los borrachos les pasa algo y llegan a la casa y les dicen, ya te prometo que ya no voy a volver a tomar, o cuando están crudos, ¿verdad? ¿Alguien ha estado crudo aquí? O nada más yo he estado crudo. Dices, te prometo que ya nunca lo vuelvo a hacer, porque te sientes muy mal. Te juro que es la última vez, y nomás se te pasa la cruda, ¿y qué haces? Ahí vas, otra vez. Entonces, cuando nos sentimos mal, no sé si ustedes están pasando por un momento de prueba, Dios lo sabe, hay algo que de repente brota en nuestro corazón, que decir, chin, estoy pasando por esto, y te vienen a la mente tantas cosas. No he restaurado esta situación, no le he pedido perdón a Dios, no he podido dejar esto, y es momento, amados, de volvernos a reconciliar con Dios. Es momento de decir, Señor, quiero reconciliarme contigo, quiero hallar paz en ti. Y ese es el primer escenario que tenemos que hacer cuando estamos pasando por una prueba. Si podemos ir a Romanos 12:18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. También tenemos que estar en paz con los que nos rodean. ¿Alguien ha pasado por una prueba cuando de repente Dios te pone en tu corazón y te dice, ¿sabes qué? No has perdonado a tu hermana. ¿Sabes qué? No has perdonado a aquella persona que te ofendió. ¿Sabes qué? Estás atorado en esto. Y que lo que Dios quiere, amados, es que hallemos paz en todos. Con Dios primeramente y también con los demás, con los que nos rodean. Si es necesario pedir perdón, hay que pedir perdón. Y si tenemos que perdonar, perdonemos. Pero la paz de Dios viene cuando tenemos paz con Dios y cuando tenemos paz con los demás. Es un punto muy importante. Antes de que Dios haga el milagro y diga, cálmense tormenta, silénciese. Lo primero que quiere es ese proceso de restauración con Dios y con los que nos rodean. Es indispensable llevarlo a cabo. Si no tenemos paz, amados, es muy difícil que en la prueba vamos a tener paz. Si podemos ir, por favor, a Juan 17:3. Un punto muy importante, amado. Lo que les pasó a los discípulos es lo que nosotros tenemos que evitar que nos pase. Dice la palabra de Dios, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Lo que Dios nos llama cuando tenemos ya restauración en nuestra vida con Él es que lo conozcamos más. Y no hay mejor manera de conocer a Dios y a Jesucristo que a través de la lectura de su palabra. Tenemos que buscar quién es Jesús, qué fue lo que hizo por nosotros, quién es Dios. Una de las cosas que Jesús vino a hacer a través de sus milagros fue darnos señales claras de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y que tenía un poder ilimitado. Si nosotros no conocemos a ese Dios que es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe y que nos ama,
no vamos a poder hallar paz en medio de la tormenta. Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Y nosotros, cuando estamos pasando por una prueba, podemos decir, con toda confianza y certeza decir, Jesús tiene el control, Él es el Dios de mi vida, Él es el Dios de los milagros, Él es el que puede hacer callar la tormenta en el momento que Él lo decida, no sin antes se halló perfeccionado a través de la prueba. Pero cuando tenemos un pleno conocimiento de quién es Dios, podemos descansar en Él. Si los discípulos hubieran sabido que Jesús podía calmar esa tormenta, tal vez no hubieran tenido tanto miedo, pero ellos no sabían que Jesús podía calmar la tormenta. No sé qué tormenta estés pasando, pero la tormenta que estés pasando, Jesús es capaz de callarla en el momento que Él lo decida, no sin antes cumplir su propósito. No tengamos miedo, amados. Dios es bueno y Dios es fiel. Si podemos ir por favor a Romanos 12. Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El conocer la palabra de Dios nos lleva a entender cuál es su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Dice la Biblia, buena, agradable y perfecta. Nosotros somos expertos en sugerirle a Dios qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Si estoy sano, la sanidad es lo más bueno. Si mi matrimonio se está resquebrajando, lo más bueno es que Dios lo restaure. Si mi hijo se está perdiendo y no busca a Dios y está dejándose influenciar por otras personas, tiene relaciones tóxicas y no quiere venir ni a la iglesia, ni quiere saber nada de Dios, lo más sano, lo más perfecto, lo más bueno es que pues todo se arregle en ese momento y que Dios lo traiga de la oreja a la iglesia y que le diga, ven, siéntate ahí y escucha las predicaciones, todos los días haz tu devocional y que de un día a otro veamos un niño transformado. Eso es lo que pensamos nosotros que es lo más bueno, lo más perfecto y lo más agradable. ¿Para quién? Para nosotros. Pero Dios tiene un plan más grande, amados. Por eso tenemos que descansar en los propósitos de Dios que no son pasajeros. Él tiene un propósito eterno, que eso es parte de conocer a Jesús. Él tiene un propósito más grande de prepararnos en esta vida para que seamos influencia con otros y que otros puedan conocer a Jesús a través de nuestras vidas. Y si no pasamos por estas pruebas, ¿cómo le vamos a decir a Jesús? ¿Cómo le podemos decir a la gente? Jesús puede rescatar tu vida. Jesús te puede sanar. Jesús es tu proveedor. Cuando estés pasando por un problema de trabajo, Jesús te va a proveer. Hace tiempo me acuerdo de una señora de la iglesia que su marido lo había dejado, que tenía un trabajo, le pagaban muy poco, que tenía 3 hijos y que un día no tenía ni para comer y que la única persona que tenía en la vida era su mamá, con la cual estaba enemistada. No se hablaban. Y dice ella que llegó la hora de la comida y abre su refrigerador y ¿quién creen que halló? Una despensa. No sé qué. Digo, Dios hace milagros, pero ese milagro no lo hizo. ¿Qué creen que halló? Nada. El refrigerador estaba totalmente vacío. Imagínense la preocupación que llegó en ella en ese momento cuando se dio cuenta que no tenía a quién acudir para decirle que no tenía ni para darle de comer a sus hijos. Pero en ese momento dice que tocaron la puerta, abre la puerta y ¿quién creen que llegó? Llegaron los discípulos con los 12 canastos, no sé qué. Llegó la mamá de esta muchacha, y le llevaba comida que recién había hecho. ¿Y sabes a qué fue? A pedirle perdón. Y cuando nos dijo eso, nos platicó en un grupito que estábamos estudiando la Biblia, nos platicó eso y todos nos pusimos a llorar, dijimos, qué historia tan, nos conmovió, pero dice, ella nos dijo, yo había dicho siempre que Dios era mi proveedor, pero hasta que no tuve nada,
me di cuenta lo que representa que verdaderamente Dios sea mi proveedor. No podemos conocer a Dios, ni podemos mostrarlo a alguien si no hemos pasado por pruebas, por dolor, por aflicción. ¿Cómo vamos a decirle a la gente que Dios es un Dios sanador si nunca nos hemos enfermado? ¿Cómo podemos decirle a la gente que Dios calma las tormentas si nunca hemos pasado por una? Si nada más estamos acostumbrados a escuchar la teoría, pero la práctica, yo siempre he dicho que la mejor teología es la práctica. Cuando conoces verdaderamente quién es Dios es cuando estás pasando por la prueba. Cuando estás ahí, en lo que dice el Salmo 23, en el valle de sombra y de muerte. Ahí es cuando conoces más a Dios, porque te das cuenta que verdaderamente siempre está ahí, aunque a veces pensemos que no está ocupado en nuestras cosas. Él tiene un plan y tiene un propósito más grande, y aunque la tormenta sea larga, aunque el valle de sombra de muerte sea oscuro, Dios siempre nos va a hacer la luz, nos va a hacer ver la luz, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y otro punto muy importante y con el cual podemos hallar paz es descansar en su voluntad. Fíjense, hace también algunos años, cuando recién me hice cristiano, dejé de tomar, pues les decía que me gustaba la fiesta, no vayan a pensar que vengo enfiestado, porque unos me vieron cara así de como, pues ayer se fue a la fiesta, pues viene enfiestado, y ahorita viene crudo. Hace algunos años yo tomaba mucho, y pues algunas veces llegué hasta sin darme cuenta ni cómo llegué a mi casa, pero llegué, o me llevaron, más bien dicho. Y en la palabra de Dios, en 1 Corintios 6:9 dice la palabra de Dios: no os engañéis, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Y de repente yo cuando leí ese versículo dije, ay, pobre de mi compadre, porque yo tenía un compadre con el cual me iba a la fiesta, o sea, no me iba solo. Y había veces en que entre semana, martes, jueves, sábado, domingo, el día que fuera, nos poníamos a tomar hasta que se acabara, porque pues así era esto. Y resulta que ese versículo me confrontó tanto, porque Dios me dijo: Mario, te estoy hablando a ti, yo quiero que seas libre. Por eso te estoy diciendo que el borracho eres tú y que esa condición no es la que a mí me agrada. De hecho, impide que puedas experimentar una vida plena a la que fuimos llamados. Y fue tanto mi dolor, amados, que yo me postré y le pedí perdón a Dios. Digo: Señor, perdóname. Yo pensé que nada más eran los consejos de mi mamá, de que no tomara, las preocupaciones de mis padres o las lágrimas de mi esposa, porque cuando yo llegaba borracho me encantaba ser el alma de la fiesta y me burlaba de todos, incluyendo a mi esposa. Y ella llegaba llorando y me decía: es que tú me dijiste esto, me dijiste esto delante de todos. Y ella lloraba. Y yo decía: ay, no es para tanto, estamos en el cotorreo. Yo decía: pues no seas tan sensible. Dejé de tomar. A la siguiente reunión, que fuimos todos la bolita que nos juntamos, no, ya no, gracias. Pues dije: pues yo creo que este cuate se siente mal. Y a la siguiente tampoco, y a la siguiente tampoco. Y dejé de tomar. Pero resulta, amados, que al poco tiempo que dejé de tomar empezó a entrar en una depresión terrible. De repente sentía yo una desesperanza tremenda en mi vida. Sentía que nada tenía sentido y cada día se iba agudizando más. No tenía ganas de pararme a trabajar, no tenía ganas de salir. Los fines de semana me la pasaba en un rincón en mi casa, ni siquiera viendo la tele, no sabía ni dónde estar. ¿Alguien ha padecido ansiedad y depresión? Tú sabes perfectamente lo que se siente. La cosa está así: las personas que no lo han experimentado no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por ahí para saber lo que se siente. Y honestamente mi vida ya no tenía sentido. Iban las fiestas, a veces había reuniones en mi casa, yo no quería ni bajar. Lo que antes me movía dejó de ser importante para mí. Empecé con tratamientos,
Me mandaron al internista, fui con los chochos, fui con el de las agujas, fui con el psicólogo, fui con el psiquiatra y nada me ayudaba. Pero yo me acuerdo que yo llegaba en las noches a mi casa llorando porque me sentía muy mal después del trabajo, que por cierto ya no me quería levantar ni a trabajar. Eran las 11 de la mañana y gracias a Dios que tenía un despacho en el de que yo era mi propio jefe. Casi no tenía clientes, entonces podía llegar a las 12 del día y nadie se daba cuenta. Pero no me quería ni levantar. Era una desesperanza, un desánimo, una falta de sentido de la vida terrible. Esa etapa ha sido una de las peores que he tenido en mi vida. Pero sabes, cuando llegaba a la casa, todas las noches me estacionaba afuera y me ponía a llorar. Y yo decía: Señor, yo sé que tú me vas a sanar. No sé cuándo ni cómo, pero tú me vas a sanar. Yo solo te pido dos cosas: que me ayudes a tener fuerza en mis momentos de crisis, que me fortalezcas, que me ayudes a tener paciencia, que pueda esperar yo en ti. Y la segunda cosa es que no haga una tontería, porque sabes, en las noches tenía sueños terribles, tenía pensamientos incontrolables, sueños sangrientos, cosas que me afectaban terriblemente en mi vida. Le pedí a mi esposa: quita de la cocina, quita todos los cuchillos, quítame todos los tenedores, quítame todo aquello que pueda ser un arma para hacer algo que no está bien. Y me medicaron. Había veces que me sentía del otro lado, porque los medicamentos así son. Luego te sientes así. Quería comprar yo medio Aguascalientes con mis planes de expansión, con el despacho. A veces me sentía así y a veces me sentía en la lona y más abajo. Tenía eso. Pero lo que Dios me mostró es que verdaderamente Él me iba a sanar. Ese tiempo duró más de año y medio, no recuerdo ni cuánto tiempo duró, pero había picos terribles. Y yo siempre decía: Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Una angustia en mi familia, en mis amigos. Y un día yo me acuerdo perfectamente que era un sábado. Desperté y estaba la luz del sol dándome en la cara, porque la ventana estaba abierta. Y me levanté a cerrarle, porque pues, yo quería echarme otro ratito la jetita, ¿verdad? Era sábado. Y resulta que me asomé por la ventana y vi el día soleado y de repente dije: chis, qué bonito día, qué bonito está este día, qué bonito se ve el sol. Y unos pajarillos ahí en la barda cantando. Ese día me acuerdo que me doblé y dije: gracias, Señor. Desde ese día hasta hoy, familia, no he vuelto a experimentar eso. He tenido algunos destellos de repente de que me empiezan a llevar pero ya nunca ha sido igual. Tengo muy claro el día en que Dios me sanó. Tengo muy claro el día que Dios me volvió a la vida, porque desde ese día disfruto la vida de otra manera. Yo desde ese día me comprometí con Dios y dije: Señor, que cada día de mi vida valga la pena. Y no quiere decir, familia, que no haya tenido yo situaciones en mi vida después de esa. Han pasado un montón de cosas, pero conocí al Dios sanador, conocí al Dios que ha tenido cuidado de mi vida, conocí al Dios que me restauró y que gracias a Él puedo pararme aquí delante de ustedes para decirles: Dios tiene el control, tiene poder para hacer lo que sea y calmar la tormenta en el momento que Él lo decida, no sin antes cumplir su propósito en nosotros. El propósito más grande, amados, no es que se acabe nuestra tormenta. El propósito más grande que Dios tiene es purificar nuestro corazón. Y ya para terminar, si podemos ir a Mateo 26, 36, 44, por favor. Si hubo alguien que nos enseñó a cómo pasar el dolor, es Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada
de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Fíjense qué impresionante. El Jesús que calmaba las tormentas, que se dormía en medio de la tormenta y que estaba bajo, que todas las cosas estaban bajo su control y bajo su dominio, de repente se angustió. De repente dice que estaba destrozada su alma de tanta tristeza. Dice que hasta el punto de la muerte, imagínense, has sentido un dolor tan grande que sientes que te vas a morir del dolor. Has sentido que tu alma está totalmente destrozada. Pues Jesús lo sintió. Y sabes, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que el propósito por el que había venido era para ese. ¿Por qué estaba angustiado Jesús? Y por qué su alma destrozada. Iba a pasar por humillación, por un juicio totalmente ilegal, un juicio inhumano. Iba a ser acribillado por los soldados, injuriado, iba a ser lastimado, pero también iba a haber un momento en el que Dios iba a apartar de él. Todo eso a Jesús le causaba una tristeza al punto de la muerte. Siguiente, y les dice a sus discípulos: quédense conmigo y velen conmigo. Dice que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y aquí nos muestra algo, un ejemplo de cómo tenemos que enfrentar la prueba. Tenemos que humillarnos, tenemos que quebrarnos, tenemos que doblarnos. Dice que se inclinó rostro en tierra, no estaba hincado, estaba acostado en la tierra. Y dice que oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Te imaginas a Jesús diciendo: si es posible, mejor que no pase lo que tenga que pasar? O sea, diciéndole: Señor, es que me causa tanto dolor, tanta tristeza lo que voy a enfrentar. Y eso nos debe de dar un consuelo tremendo, amados, porque si hay alguien que conoce y ha experimentado el dolor, es Jesús. Y cuando nosotros estamos pasando por esa prueba, Él sabe perfectamente lo que se siente estar desesperanzados, con un dolor hasta la muerte. Él lo sabe. Y dice la palabra de Dios: sin embargo, o sea, Jesús le dijo: si es posible que pase esta copa de sufrimiento, pero sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Siguiente versículo, por favor. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Ahí también nos deja un ejemplo importante. Los discípulos, cuando estaban en la tormenta, eran los que estaban acelerados, preocupados. Pero cuando se trató de Jesús, los discípulos decidieron echar la meme. Y muchas veces en nuestra vida es así. Cuando alguien nos dice: ora por mí, tenemos que orar. Tenemos que empatizar con la gente que tiene dolor. En ningún versículo y ni en ningún pasaje de la Biblia vamos a ver que Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con Él. Este es el único. Cuando Jesús entró en angustia, en dolor, en preocupación, en Lucas dice que hasta un ángel bajó para animarlo. ¿Te imaginas que tuvo que venir un ángel para animar a Jesús? Y dice Lucas también que el sudor era gotas de sangre que caían en el suelo. Imagínense el nivel de angustia que estaba pasando Jesús. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Siguiente versículo, por favor. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos que orar, amados. Tenemos que estar en nuestro espíritu encendido cuando estemos pasando por una aflicción, porque nuestra carne nos puede desviar a cosas que no nos van a llevar a descansar en Dios. La siguiente, por favor. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase su voluntad. La primera vez que oró, Jesús le dijo: si es posible que pase yo por esta copa. O sea, le estaba diciendo: pues si se puede que la libre, estaría mejor. Pero en esta segunda vez le dice: si no es posible, o sea, ya Dios le había dicho: no es posible. En la primera vez le dijo: tienes que pasar por ahí, tienes que derramar tu sangre.
Tienes que salvar a la humanidad, a todo el que Él crea lo tienes que hacer salvo, le tienes que dar vida eterna, tienes que venir a reconciliar a la humanidad caída conmigo. Y Jesús dijo, bueno, si no es posible, entonces hágase tu voluntad, pero siguió orando. Siguiente versículo, por favor. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Siguiente versículo. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Si no es posible, hágase tu voluntad. Eso es lo que había dicho. Jesús ya estaba convencido de que, Señor, si no es posible, hágase lo que tú tienes para mi vida. Siguiente versículo, por favor. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¿Qué pasó cuando Jesús derramó su llanto, su angustia, su desesperanza delante de Dios, postrado en el suelo con la cabeza en la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? Que descansó en la voluntad del Padre. Dios ya le había dicho, no vas a poder librar esto. De hecho, es el motivo por el cual tú estás aquí en la tierra. Si no, no te hubiera enviado. Pero Jesús se levanta y de repente le dice, vamos, ya es hora. Y después dice que llegaron los soldados estos de los sacerdotes. Judas lo entrega y resulta que en un versículo dice que Pedro agarró un machete de los que traía y le voló una oreja a un soldado. Y Jesús le dijo, espérate, Pedro, las cosas no son así. Dice, ¿qué no sabes? Que si yo le hubiera dicho a mi padre, él mandaría millares de ángeles para que me defendiera. O sea, Jesús tenía una actitud bien diferente y todavía no empezaba por lo que iba a atravesar. Era el inicio, ese era el inicio. Lo cual nos permite ver, amados, que nosotros podemos decirle a Dios, Señor, si es posible que no pase yo por este proceso de depresión, si es posible que no pase yo por esta copa, quítala de mí, quítala de mi vida. Si no es necesario, o si es posible que no pase yo por este proceso de cáncer, quítalo de mi vida. Si no es posible que me corran de mi trabajo, si es posible que siga yo en mi trabajo y que incluso me asciendan, hazlo, Señor. Si es posible que mis hijos dejen ese vicio, hazlo. Si es posible que restaures mi matrimonio y que no tenga yo que pasar por este proceso que a lo mejor me va a llevar a un divorcio, hazlo, Señor. Pero ¿sabes? Lo que Jesús nos enseña es que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Fíjense lo que dice, si podemos ir a Hebreos 12:2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús sabía que tenía que pasar por ese dolor y llegó un momento que quiso zafarse, honestamente, lo acabamos de ver. Pero ¿sabes? Dice que él tenía un gozo, había un gozo delante de él, por eso dijo, sí, Señor. El Padre se encargó de restaurar a Jesús en su momento más difícil que tenía él, postrado en la tierra, sudando sangre de la angustia. Lo restauró y dijo, sí, Señor. ¿Sabes qué hizo Dios en ese momento? No dice la Biblia, pero él me lo dijo en un sueño. No sé qué. Yo me imagino que Dios le dijo, hijo, tienes que pasar por esto, vas a salvar a los que se arrepienten, les vas a dar vida eterna, les vas a dar un propósito, les vas a dar una esperanza. Un día los voy a ver morando conmigo aquí. ¿Y sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a poner en un lugar de honor junto a mí. Acuérdate que te dije eso. Y Jesús dijo, sí es cierto, Padre, tú tienes algo más grande, tu propósito es más grande que mi anhelo de no pasar por esta prueba. ¿Y sabes?
Dios tiene un propósito más grande para nosotros que el quitarnos de las pruebas. Cuando pasamos por una prueba, Dios tiene un propósito más grande, aunque no lo veamos, aunque no lo experimentemos. Hace tiempo, ya vamos a terminar, hace tiempo una persona muy querida de la familia le dio cáncer. Y quién sabe que Dios puede sanar el cáncer. Si no, pregúntele a René, a Juanito, que no está hoy, a Alex, que también ha hecho milagros en su vida. Y de veras yo había sentido que Dios me pidieron que fuera a orar por ella. Fui con mis padres, porque era una persona allegada, muy querida, y ya estaba en la etapa terminal. Ya estaba sin pelo, conectada ahí al tanque de oxígeno, también le estaban dando, pues eso que le inyecta, no sé qué es. ¿Cuál, perdón? Exactamente. Y resulta que para calmarle el dolor, y yo iba con tanta fe, de repente dije, no, ahorita terminando de durar se va a levantar y el pelo le va a salir y va a empezar a brincar y el cáncer se va a ir. Y de veras yo tenía una fe que pocas veces he estado orando por alguien como esa vez. ¿Y sabes por qué? Primero es presentarle a Jesús, darle un tiempo para que se reconcilie con Dios. Y se reconcilió con Dios. Fue un momento muy emotivo. Y oramos por sanidad. Señor, tú la puedes sanar, tú la puedes restaurar, tú puedes decirle a este cáncer en este mismo momento, vete de su cuerpo. Y me regresé aquí a Aguascalientes, porque esto fue en México. Me regresé casi volando. Me sentía yo, de veras, que la fe, que nunca me había sentido yo tan empoderado de la fe. ¿Y sabes qué pasó la semana? Me habló mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Anita murió. Poco tiempo después, un tío muy querido de nosotros también se enfermó y oraba con tanto fervor. Dije, no, este sí lo salva, este sí lo sana. ¿Y sabes qué? Tampoco lo sanó. La voluntad de Dios era que hasta ahí llegara. Y no se recuerdan también hace tiempo un salmista muy famoso que le dio cáncer. Y hubo un montón de reuniones en congregaciones grandes que todos los cristianos oraban por él y declaraban sanidad en el nombre de Jesús. Y este hombre cada día se iba poniendo más delgado, más delgado. El cáncer lo iba consumiendo hasta que llegó un momento en que se murió. Y en ese momento yo sentí dolor en mi corazón. Y sentí como de esas veces que alguien te desencanta. ¿Te has sentido así cuando alguien te decepciona? Yo sentía mucha tristeza y de repente dije, Señor, si tú hubieras querido los hubieras podido sanar. O sea, entonces, ¿qué pasó con mi fe? Yo iba con mucha fe. Ya si mi fe no hubiera alcanzado, miles de cristianos estaban incluso orando por este hombre salmista. Y yo tenía mucho dolor y en ese tiempo tenía yo un conflicto delante de Dios. Decía, Señor, entonces ¿por qué dice que todo es posible para el que cree? Tu palabra dice, y de veras que yo iba con una certeza de que esto iba a cambiar, y resulta que Dios tenía otro plan. Y honestamente Dios no tenía que darme ninguna explicación. Yo no quería ni orar, no quería ni leer la Biblia, estaba yo apático, honestamente. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que de repente ya no quieres? Porque te sientes decepcionado, porque Dios no hace lo que tú esperabas, sobre todo cuando ibas con una fe impresionante según tu perspectiva. Y sabes, yo estaba leyendo mi devocional y no tenía nada que ver. Y si me pueden poner rápidamente Isaías 57 del 1 al 2. Dios tiene un propósito más grande, incluso después de que nuestro cuerpo deje de vivir. Dice la palabra de Dios, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. El siguiente, por favor. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran.
¿Qué propósito más grande no puede darnos Dios que llevarnos a un estado de completa paz? Y sabes, a mí me sorprendió cuando dice, cuando alguien muere es porque lo estoy librando de algo más fuerte que va a venir. Y sabes, no lo entendemos. Pero al leer este versículo, que lo sentí tan personal, porque yo no estaba leyendo Isaías y mucho menos el capítulo 57, lo sentí como que Dios me dijo, mira Mario, no tenía por qué decírmelo, pero yo creo que sí quería que entendiera yo que su voluntad está por encima de nuestra fe. De hecho, nuestra fe no está depositada en que Dios va a hacer lo que esperamos. Nuestra fe tiene que estar depositada en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No le hace que no sea lo que nosotros esperamos. Porque entonces entendí que esta mujer que estaba sufriendo y que estaba conectada para que no le doliera ya el cáncer, pudo descansar. Y Dios, no sé, yo no sé de qué Dios la libró. Él sí lo sabe, pero yo sentí tanta paz y me puse a llorar y dije, Señor, perdóname. Perdóname por creer que yo era el ministro de paz, cuando lo que se hace es tu soberana voluntad. Tu soberana voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Jesús pudo descansar en la voluntad del Padre a pesar de lo que iba a pasar. Y por eso nosotros podemos hoy descansar en la voluntad de Dios. Y nuestra fe está depositada en quién es Dios y descansamos en su voluntad. Y por último, si podemos ir a Filipenses 4, del 6 al 7 ya para terminar. Dice la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Fíjense, Dios nos quiere llevar a un estado de completa paz, de no estar preocupados por nada. En cambio, oren por todo, como Jesús lo hizo en su momento de mayor angustia y mayor desesperación. Dice, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, nuestra petición se vale. Jesús la hizo. Señor, yo quiero que sanes a esta mujer. Señor, yo quiero que no atravesar por este proceso de depresión y de ansiedad que es terrible. Pero gracias porque hoy estoy aquí vivo. Gracias porque tú me permitiste orar por esta mujer. Gracias porque ella conoció a Jesús. Gracias porque tú tienes un plan más grande que nada más sanarla. Tú tienes un plan de darle vida eterna. Y esa esperanza, hermanos, que nunca se nos debe de olvidar cuando no pasa lo que nosotros esperamos, que Dios hace cosas más grandes. La siguiente, por favor. Dice, así experimentarán la paz de Dios. No dice, así recibirán el resultado que ustedes esperan. Dice, así experimentarán la paz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar en medio de la prueba? Paz. Dice que supera todo lo que podemos entender. Jesús mismo dijo, yo vine a darles paz, pero yo no les voy a dar la paz como les da el mundo. Yo les voy a dar una paz sobrenatural que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo puedes explicarte, amado, cuando estás pasando por un proceso de aflicción y la gente percibe como si no estuvieras pasando por eso? Porque uno de los nombres con el que Jesús se le nombraba era el príncipe de paz. Él es el embajador de la paz. Si nosotros queremos reflejar el corazón de Jesús, precisamente es pasando con paz esos momentos de prueba, esos momentos de tormenta, descansando en su voluntad. Dice, y la paz de Dios cuidará de su corazón y de su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo no dice que nuestros problemas serán solucionados? Que vamos a recibir lo que esperamos. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Lo que en sus planes, propósitos estén y en sus promesas de Dios estén. Pero Dios va a guardar nuestro corazón. No vamos a estar angustiados. Dice que nuestra mente, que va a guardar nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Nos vamos a alinear con Él y vamos a poder atravesar ese tiempo en sus manos, amados. Yo no sé por qué situación estés pasando tú. Yo no sé cuál sea la angustia que traigas hoy. Todos tenemos situaciones de angustia, de preocupación, unas chicas, unas medianas y otras grandes. Dios no tiene problema en el tamaño de la tormenta que estemos pasando.
Lo que Dios quiere es que hoy aprendamos a pasar la tormenta en paz y que descansemos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que no se puede hacer otra cosa en nuestras vidas mejor que la voluntad de Dios. No importa por lo que tengamos que atravesar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, amados? Y los que gustan ponerse de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Dios, porque si hay algo que tú viniste a darnos, Señor, es paz contigo, Dios, porque la sangre de Cristo fue derramada para que pudiéramos, por fe, ser reconciliados contigo y podemos hallar paz en ti. Padre, hoy queremos poner, Señor, todo aquello que no te hemos entregado, Señor. Todos los pecados que venimos cargando, Padre, te los entregamos, te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos porque queremos estar en paz contigo, Dios, porque la sangre de Cristo, Señor, tiene poder para perdonarnos. También te queremos poner en tus manos aquellos que nos han ofendido. Hoy los perdonamos en el nombre de Jesús. Y también te queremos pedir perdón por ofender a aquellos, Señor, que están cerca de nosotros. Perdónanos, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte más, a conocer más quién eres, Dios, que tú eres un Dios que calma tormentas, que calma tempestades, que das vida, Señor, a los muertos. Padre, que sanas enfermedades incurables. Señor, queremos conocer lo más profundo de tu corazón y hoy descansamos, Padre, en que tu voluntad es lo mejor, Señor, que puede pasar en nuestras vidas, aún a pesar del dolor, Señor, y de la aflicción. Padre, hoy decidimos entregarte nuestras cargas. Padre, tú conoces, Señor, por lo que cada uno de los que estamos aquí hoy estamos pasando. Te ponemos en tus manos, Padre, esa enfermedad. Te ponemos en tus manos, Señor, ese matrimonio, Señor, que se está rompiendo. Te ponemos en tus manos, Padre, ese hijo, esa hija, Señor, que nos causa tanta preocupación. Padre, te ponemos en tus manos, Señor, esa enfermedad, porque el que estamos atravesando, Dios, tú sabes quién está pasando por esa aflicción, Señor. Te ponemos en tus manos aquellos, Dios, que tienen un problema, Señor, económico, financiero, que no tienen trabajo, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, en la situación de cada uno de nosotros. Descansamos, Padre, en que tú eres un Dios bueno, que nos amas. Descansamos, Dios, en que tus propósitos son más grandes, Señor, que nuestros buenos deseos o nuestras necesidades, Dios. Descansamos en ti, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.